Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Esta mañana quería saludarles y desearles que la bendición del Señor les acompañe hoy. Y sobre todo con una linda palabra que quiero compartir con ustedes, que está ahí en el libro de Jonás, capítulo 3, que dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bien, hay cosas muy interesantes en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Es lo primero que yo decía hace unos días atrás, que Dios es un Dios de oportunidades. Y sabemos que Jonás la primera vez quiso huir de su llamado o de su comisión que Dios le había dado, y luego Dios lo llama ahora y le habla por segunda vez, dice la palabra del Señor, a Jonás, y le dice que vaya a Nínive. Dios es un Dios de oportunidades. Lo otro es que encontramos aquí ahora que él, para poder ir a esta ciudad, tenía que estar atento. Ahora, ¿a qué? A lo que Dios le iba a decir. Por eso dice la palabra: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Creo que hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Es con respecto a poder hablar lo que Dios quiere que hablemos. Nosotros, los comunicadores del Evangelio, los que siempre estamos llevando una palabra, tenemos que tener esa sensibilidad al Espíritu Santo para poder saber qué decirle a la gente, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Ahora, el mensaje no era un mensaje fácil, era un mensaje de condenación. La palabra de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y es aquí donde todo comunicador, todo hombre de Dios que lleva un mensaje, tiene que saber que la palabra del Señor es una palabra que muchas veces trae esto, que es juicio. Así como Dios es amor, como dice la palabra, Dios también es fuego consumidor. Dice la Biblia que Dios es un Dios misericordioso, pero también la Biblia dice que es un Dios que disciplina. Por eso dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice: y se duele del castigo. Muchas veces Israel, como por ejemplo hablamos hace día atrás, cayó bajo el castigo del Señor. Dios permitió que ellos, cuando hablábamos del libro de los jueces, como por ejemplo, ellos fueran de alguna manera llevados a una opresión tal por otras naciones. Y allí, cuando ellos estaban oprimidos, se acordaban del Señor. Entonces, la verdad es que Dios permite, escuche esto, todo. Ahora, Nínive, como decíamos a día atrás, era la capital del reino asirio, y era una ciudad terriblemente cruel, mala. Por eso es como lo que decíamos, la maldad había subido delante del Señor, y por eso Dios ahora manda juicio a una ciudad que no tiene nada que ver con la nación de Israel. Pero vemos cómo el mensaje de Jonás ahora es llevado a esta ciudad. Nínive dice que era grande en extremo. Estaba estudiando un poco, dicen los estudiosos, que era una ciudad que se cree sobre 120,000 habitantes. En aquella época era una ciudad bastante grande, una ciudad numerosa. Dice que 3 días de camino. Y Jonás, durante todo un día, fue y proclamó la palabra del Señor, lo que Dios le había dicho que tenía que decir. En otras palabras, hoy quisiera decirte, como comunicadores y como gente que lleva el Evangelio, seamos sensibles a la voz del Señor. Ahora, lo impresionante que encontramos en este capítulo es cómo los de Nínive, dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces ahora vemos que esta ciudad recibe la palabra del
del Señor a través de Jonás, pero ellos creyeron. Es impresionante, hermanos. Ellos creyeron, recibieron la palabra y dice que ellos se arrepintieron. De hecho, más adelante dice que el rey también oyó la palabra y llamó a toda la ciudad, a hombres, mujeres, niños, inclusive los animales, a abstenerse de alimento, a que la gente se vistiera de cilicio y que pidieran a Dios misericordia. Ahora es impresionante ver cómo este pueblo se arrepiente, cómo este pueblo reconoce la voz del Señor, ¿ya? Y cómo ellos ahora reciben lo que se llama la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Dios suprimió su plan, su juicio, ya sobre ellos. El versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí encontramos un fiel ejemplo de que muchas veces Dios tiene una palabra, que en este caso era una palabra de juicio, pero la actitud correcta de ellos hizo que Dios se arrepintiera del mal que dijo que les haría. Y por eso el mismo Jesús, cuando estaba compartiendo el Evangelio, allí en el libro de Mateo capítulo 12, verso 41, dice: y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús lo está diciendo cuando Él está hablándole a los judíos, y ellos, hermanos, no estaban creyendo al mensaje de Jesús. Ellos le demandaban señal. Y bueno, Jesús le dijo: la única señal que les va a ser dada a ustedes es la señal del profeta Jonás. Y los de Nínive, dice, se levantarán en juicio, porque ellos escucharon, fueron más sensibles de aquellos que estaban escuchando a Jesús. Y Jesús ahí mismo coloca en relieve que Él es más que Jonás, es un mayor profeta que Jonás. Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey, es el sacerdote. Bueno, los que conocemos los diferentes oficios que tuvo Jesús. Pero aquí encontramos a un pueblo que recibió un mensaje y ellos se arrepintieron. Y el arrepentimiento hizo que Dios se arrepintiera del mal. Dios puede cambiar los juicios que podamos tener sobre nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente. Dios nos ayude a ser como los ninivitas, que cuando escuchemos el mensaje seamos sensibles y podamos tener la actitud que ellos tuvieron. Ellos ayunaron, pidieron misericordia, perdón a Dios, y Dios escuchó y Dios se arrepintió. Dios cambió el juicio por vida. La muerte que Él tenía determinado para todo Nínive, ahora Él la cambió para que ellos siguieran viviendo y fueran esa capital que necesitaban los siglos. Así que el Señor nos ayude a entender los mensajes, nos ayude a ser sensibles a la voz de Dios y podamos de alguna manera entender que Dios, así como muchas veces levanta juicio, también Él trae misericordia. Un abrazo en este día, te amamos y deseamos que el Señor te acompañe en esta jornada de hoy. Shalom.